3 alimentos que comes a diario son enemigos de la próstata. Soy la doctora Cristina Barreda y en mis 7 años de práctica he conocido a muchos hombres mayores de 50 años que viven con nicturia e incontinencia urinaria en silencio, pensando que es el precio que tienen que pagar por el envejecimiento, pero ese no es necesariamente el caso. En Córdoba, Argentina, se realizó un trabajo meticuloso en el Hospital Universitario Privado en el área de urología. Entre enero de 2009 y diciembre de 2015, se estudiaron hombres que llegaron a consulta con problemas en la próstata y que debieron someterse a biopsias o cirugías. Se analizaron 3 grupos, 420 pacientes con indicación de biopsia, 121 sometidos a prostatectomía radical por cáncer y 218 intervenidos por hiperplasia prostática benigna. Los números son reveladores. Entre los 420 hombres biopsiados, 78 resultaron con cáncer de próstata, lo que representa un 18,5%. Y de esos 48 tenían al mismo tiempo cáncer y prostatitis, es decir, un 1% del total. Si afinamos más dentro del grupo, con cáncer más del 61%, también presentaba inflamación prostática. Esta asociación no es casualidad. Nos habla de cómo la inflamación persistente puede convertirse en el terreno fértil donde se instalan enfermedades más graves. Y no solo eso. Cuando se comparó el tamaño de la próstata, también apareció un patrón inquietante. En aquellos con glándulas mayores de 100 gramos, la relación con inflamación fue estadísticamente significativa, P, 0,5. Incluso entre 50 y 100 gramos, el vínculo entre volumen e inflamación también fue claro. Dicho de otra forma, a mayor tamaño, mayor probabilidad de que esa glándula estuviera sometida a un proceso inflamatorio crónico. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: los síntomas que muchos hombres atribuyen a la edad no son simples caprichos del calendario. Son la huella de años alimentando, sin saberlo, un proceso de inflamación interna. Y lo más doloroso es que ese proceso se ve potenciado día tras día por elecciones alimentarias que parecen inocentes: lácteos, carnes procesadas, azúcares refinados. No son solo costumbres de la mesa, son combustible para ese fuego interno que termina apagando la vitalidad masculina. Por eso insisto, no es la edad la que obliga a aceptar noches interrumpidas, flujo débil y vejigas que nunca se vacían del todo. Es la inflamación sostenida, ese enemigo silencioso, que se instala sin permiso, la que roba la tranquilidad. Y mientras se siga creyendo que todo es normal, seguirá avanzando. Pero cuando se entiende la raíz del problema, se abre también la puerta a la solución. Cuando un hombre empieza a notar que su flujo de orina se vuelve más débil, que las visitas al baño interrumpen constantemente su descanso nocturno, la primera reacción suele ser pensar que es la edad. Es normal, se dicen muchos, como si fuera un peaje inevitable del paso del tiempo. Pero detrás de esos síntomas, detrás de esa sensación de que la vejiga nunca se vacía del todo, hay un mecanismo biológico mucho más profundo: la inflamación crónica. Y entenderlo es la llave para cambiar el rumbo. La inflamación, en esencia, es una respuesta natural del cuerpo. Es el modo en que nuestras células se defienden frente a una amenaza, como cuando una herida se enrojece para protegerse de una infección. El problema aparece cuando esa respuesta deja de ser puntual y se convierte en un estado permanente silencioso que no se apaga nunca. Así ocurre en la próstata, cuando durante años consumimos alimentos que no están diseñados para nuestra fisiología, se enciende una alarma que ya no se desactiva. Las células prostáticas, en un esfuerzo por protegerse del daño, comienzan a hincharse, a engrosarse. Lo que en un principio era una defensa temporal, se transforma en un estado inflamatorio constante. Con el tiempo, esa inflamación crónica lleva al crecimiento anómalo del tejido. La próstata aumenta de tamaño, oprime la uretra y aparece todo ese conjunto de síntomas tan molestos: el chorro débil, el goteo, la urgencia que no espera las noches partidas en fragmentos de sueño. Lo más engañoso es que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es un fuego lento que se alimenta durante décadas, gota a gota, bocado tras bocado, con elecciones de alimentos que parecían inofensivas. Imagina la próstata como un pequeño órgano atrapado en un entorno hostil. Cada vez que se ingiere un alimento inflamatorio, es como verter combustible sobre un fuego
que ya arde en silencio. El cuerpo responde liberando moléculas proinflamatorias, señales químicas, que alertan a las células defiéndanse. Y ellas obedecen, pero ese esfuerzo defensivo desgasta. Poco a poco, el tejido se vuelve más grande, más rígido, más sensible. El resultado no es solo físico, también emocional, porque ningún hombre se acostumbra fácilmente a sentir que ha perdido el control sobre algo tan íntimo como su propio cuerpo. La ciencia ha demostrado que este tipo de inflamación es la base de la hiperplasia prostática benigna, lo que muchos conocen simplemente como el agrandamiento de la próstata. Y aquí es importante aclarar algo: no se trata únicamente de genética o de mala suerte. La raíz está en la relación continua entre lo que comemos y cómo responde nuestro organismo. Una hamburguesa grasienta, un vaso de leche entera, un refresco cargado de azúcar. Cada uno de esos elementos puede parecer trivial por sí solo, pero juntos, acumulados día tras día, se convierten en el terreno perfecto para que la inflamación no tenga descanso. La pregunta que muchos hombres me hacen es: ¿por qué nadie nos dijo esto antes? La razón es que durante mucho tiempo, la medicina se enfocó más en apagar los síntomas que en mirar la causa. Se recetaban fármacos para mejorar el flujo urinario, se recomendaban ejercicios para reforzar el suelo pélvico, incluso se proponían cirugías cuando la incomodidad se volvía insoportable. Y aunque todo eso puede dar un alivio temporal, no toca el verdadero núcleo del problema. Porque si el fuego de la inflamación sigue encendido tarde o temprano, vuelve a manifestarse. Comprender este mecanismo es fundamental, porque devuelve al hombre una verdad que suele olvidar el cuerpo. Tiene la capacidad innata de sanar si dejamos de alimentarlo con lo que lo daña. No se trata de resignarse a la edad, ni de asumir que el deterioro es inevitable. Se trata de ver que detrás de cada síntoma hay un proceso inflamatorio que puede reducirse, controlarse y en muchos casos revertirse. Este es el punto de partida: reconocer que la inflamación crónica es la raíz silenciosa que sostiene los problemas de la próstata, y que el camino hacia la libertad no comienza con una pastilla milagrosa, sino con la decisión consciente de dejar de echar gasolina al fuego. Porque mientras no apaguemos esa llama interna, ningún tratamiento podrá darnos la tranquilidad que tanto anhelamos. Y ahora que entendemos cómo la inflamación crónica enciende este fuego silencioso dentro de la próstata, es momento de mirar de frente a los 3 enemigos que más lo alimentan. Porque no se trata de algo abstracto, están en la mesa de cada día, en los hábitos más comunes, y reconocerlos es el primer paso para recuperar el control. Enemigo 1. La leche y los productos lácteos. Durante años nos repitieron que la leche era sinónimo de fuerza de huesos sólidos y de buena salud. Muchos crecimos con el vaso de leche en la mesa del desayuno, como un ritual incuestionable, convencidos de que era el combustible ideal para empezar el día. Pero lo que nadie nos dijo es que en la edad adulta, especialmente en los hombres con riesgo de problemas prostáticos, ese mismo alimento puede actuar como un veneno lento, silencioso, que trabaja en contra de nuestro bienestar. Lo primero que debemos entender es que la leche no es un líquido neutro. Está cargada de compuestos biológicamente activos, diseñados para hacer crecer a un ternero con rapidez, no para sostener el equilibrio hormonal de un hombre de 50, 60 o 70 años. Entre esos compuestos hay 2 que se han estudiado con especial atención: el calcio en exceso y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, conocido como IGF-1. La evidencia científica es clara. Una revisión publicada en la prestigiosa revista Prostate Cancer and Prostatic Diseases encontró una correlación significativa entre el consumo elevado de lácteos y un mayor riesgo de cáncer de próstata. ¿Por qué sucede esto? Por un lado, un exceso de calcio puede alterar el metabolismo de la vitamina D, un nutriente clave en la regulación del crecimiento celular. Cuando los niveles de vitamina D disminuyen, se pierde un freno natural que ayuda a mantener las células prostáticas bajo control. Por otro lado, el IGF-1 actúa como una potente señal de crecimiento. En un contexto en el que la próstata ya es vulnerable, este estímulo adicional puede acelerar el agrandamiento y la inflamación. No estamos hablando de un capricho teórico. Pensemos en lo que implica tomar leche entera todas las mañanas durante 30 o 40 años, añadir queso en cada comida, recurrir al yogur como postre cotidiano. Lo que parece un hábito inocente
se convierte con el tiempo en una exposición crónica a sustancias que alimentan el proceso inflamatorio de la próstata. Y lo más preocupante es que la mayoría de los hombres ni siquiera se lo cuestionan, porque culturalmente se nos enseñó a ver la leche como un símbolo de salud. El mecanismo es insidioso. Al ingerir estos productos, el organismo responde con picos de IGF-1 en la sangre y las células prostáticas que ya tienden a inflamarse por la edad, y otros factores reciben la orden de multiplicarse. Esa proliferación celular mantenida a lo largo de los años no solo aumenta el tamaño de la glándula, sino que también incrementa la presión sobre la uretra. El resultado es ese flujo débil, la sensación de vaciado incompleto, la urgencia que no da tregua. Y mientras tanto, la persona sigue convencida de que está alimentándose de forma sana. Sé que puede ser difícil escuchar esto. Muchos hombres se resisten a la idea de que un alimento tan cotidiano pueda estar saboteando su salud. ¿Cómo puede ser malo? Algo que me dijeron que era tan bueno, me dice. Pero justamente, ahí está el engaño. Lo que es beneficioso en una etapa de la vida, no necesariamente lo es en otra. El cuerpo adulto ya no necesita las mismas señales de crecimiento que un organismo en desarrollo. Y cuando insistimos en dárselas, generamos un desequilibrio que pasa factura. La buena noticia es que no se trata de renunciar al placer de comer, sino de elegir mejor. Hoy existen alternativas vegetales, leche de avena, de almendras de coco, que no contienen IGF-1 ni el exceso de calcio que perturba el equilibrio hormonal. Adoptar estos cambios no solo reduce la carga inflamatoria sobre la próstata, también aporta una sensación de ligereza, menos problemas digestivos. Y en muchos casos, una mejora en la energía general. El punto clave es abrir los ojos y reconocer que el enemigo no siempre tiene cara de comida chatarra. A veces está en los alimentos que más confiamos en aquellos que nos vendieron como esenciales. La leche y sus derivados forman parte de ese trío peligroso que mantiene viva la inflamación crónica. Identificarlos es un acto de conciencia, y eliminarlos o reducirlos drásticamente puede marcar un antes y un después en la vida de un hombre. Enemigo 2. Carne roja y carne procesada. Si la leche fue durante décadas un símbolo de salud, la carne roja se convirtió en el emblema de la fuerza masculina. Asado de domingo, chuletón a la parrilla, embutidos en la mesa familiar. Para muchos hombres, estos alimentos no son solo comida, son parte de su identidad. Pero lo que parece una fuente de energía y tradición, en realidad, puede estar encendiendo un fuego silencioso en la próstata. El problema no está únicamente en la carne como tal, sino en lo que sucede cuando llega al plato y al cuerpo. Al cocinar carne roja, especialmente a temperaturas altas, como ocurre al asarla, freírla o hacerla a la parrilla, se generan compuestos químicos altamente inflamatorios. Entre ellos destacan las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos nombres pueden sonar técnicos, pero en términos sencillos significan una cosa: pequeñas chispas que al acumularse irritan y dañan el tejido prostático. Además, la carne roja es rica en grasas saturadas y en hierro hemo. Las grasas saturadas contribuyen a un estado inflamatorio generalizado en todo el organismo. No solo afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, también crean un ambiente hostil en la próstata, que ya de por sí es sensible. El hierro hemo, por su parte, puede favorecer la producción de radicales libres, moléculas inestables que atacan las células y aceleran los procesos de inflamación y degeneración. El resultado es una glándula que poco a poco pierde su equilibrio natural. Pensemos en lo cotidiano. Un hombre de 55 años que come carne roja 3 o 4 veces por semana, sumado a embutidos en el desayuno o la cena, está sometiendo a su próstata a una presión constante. Cada bocado es como echar una pizca de sal sobre una herida que no termina de cicatrizar. Quizá al principio no nota nada, pero al cabo de los años empiezan los síntomas: levantarse varias veces en la noche, sentir que el chorro ya no tiene fuerza, vivir con la incomodidad permanente de no vaciar la vejiga del todo. Y lo más doloroso es pensar que todo eso es simplemente la edad, cuando en realidad es el reflejo de un hábito que se puede cambiar. La ciencia respalda esta visión. Numerosos estudios han encontrado una relación clara entre el consumo elevado de carne roja y procesada, y un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias y cáncer de próstata. No se trata de demonizar un alimento de manera aislada,
sino de entender que el consumo frecuente y acumulativo actúa como gasolina sobre el fuego de la inflamación crónica. Otro aspecto importante es cómo se procesa la carne. Los embutidos, las salchichas. El jamón industrial están cargados de conservantes nitritos y otros aditivos que potencian aún más la respuesta inflamatoria. Estos productos no solo irritan la próstata, sino que también afectan el sistema vascular reduciendo el flujo sanguíneo. Y una próstata mal irrigada es una próstata más vulnerable. Sé que para muchos hombres, la idea de reducir la carne roja suena casi imposible, como si fuera una renuncia a la virilidad o al placer. Pero la realidad es otra. No se trata de vivir sin sabor, sino de descubrir alternativas que nutren sin dañar. El pescado, el pollo, las proteínas vegetales como las legumbres o el tofu ofrecen la misma sensación de saciedad, sin cargar al organismo con ese cóctel inflamatorio. Y lo más sorprendente es que al hacer el cambio, muchos hombres descubren que se sienten más ligeros, con más energía y sobre todo con una próstata menos irritable. La clave está en darse cuenta de que el enemigo no siempre se presenta en forma de comida rápida evidente. A veces se disfraza de tradición, de costumbre familiar, de placer social. La carne roja y procesada pertenece a ese grupo de alimentos que cuando se consumen con frecuencia se convierten en un obstáculo directo para la salud prostática. Reconocerlo no es renunciar a la vida, es elegir una manera distinta de preservarla. Enemigo 3. Azúcar refinada. El azúcar siempre se ha asociado con placer inmediato, una galleta después del café, un refresco en una tarde calurosa, un pastel en una celebración. Son momentos que parecen inocentes, casi necesarios, para darle un toque de dulzura a la vida. Pero lo que muchos hombres no saben es que detrás de ese instante de satisfacción se esconde uno de los mayores detonantes de inflamación sistémica, un enemigo que afecta a cada célula del cuerpo y que crea un entorno particularmente dañino para la próstata. Cada vez que ingerimos azúcares refinados, galletas dulces, refrescos, pan blanco, cereales industrializados, el nivel de glucosa en la sangre se dispara bruscamente. El cuerpo responde, liberando grandes cantidades de insulina para intentar equilibrar esa subida. Y aquí empieza el problema. Ese vaivén constante entre picos de azúcar y descargas de insulina activa una cascada inflamatoria que no solo desgasta al páncreas y a los vasos sanguíneos, sino que también golpea directamente hacia la próstata. La inflamación generada por los azúcares refinados no es localizada, es sistémica. Eso significa que afecta a todo el organismo, creando un estado de alerta permanente. La próstata, con su red de vasos sanguíneos finos y su tejido sensible, se convierte en una de las principales víctimas. Con el tiempo, este ambiente hostil favorece el crecimiento anormal de las células prostáticas y empeora los síntomas del agrandamiento, más urgencia, más noches interrumpidas, más sensación de cansancio durante el día. Un ejemplo claro lo vemos en algo tan común como una lata de refresco. En cuestión de minutos, esa bebida puede contener el equivalente a 8 o 10 cucharaditas de azúcar. El cuerpo reacciona con un pico de insulina que, repetido día tras día, no solo aumenta el riesgo de diabetes, sino que intensifica la inflamación crónica. Y cuando esa inflamación se instala en la próstata, ningún medicamento, por fuerte que sea, puede ofrecer un alivio real, mientras el azúcar siga fluyendo en la dieta. La ciencia lo respalda con fuerza. Diversos estudios han mostrado que las dietas altas en azúcares simples están asociadas con un mayor riesgo de problemas prostáticos, desde la hiperplasia benigna hasta procesos más graves. Y no se trata solo de lo que comemos de manera evidente, como los postres o las bebidas azucaradas. El azúcar se esconde en panes industriales, en salsas, en productos light, que prometen ser saludables, pero que están cargados de jarabes y edulcorantes, que actúan de la misma manera en el cuerpo. Lo más insidioso del azúcar es que genera un ciclo de dependencia. Cuanto más se consume, más lo pide el cuerpo. Esa necesidad constante no es un simple antojo, es una adicción bioquímica. Y mientras se mantiene la próstata, sigue recibiendo el impacto de un estado inflamatorio que nunca se apaga. Muchos hombres viven atrapados en este círculo, sin saberlo, convencidos de que su fatiga, su falta de energía o sus noches de insomnio son producto de la edad, cuando en realidad son las consecuencias de un exceso de azúcar mantenido durante años. Romper con este enemigo no significa renunciar al placer. Se trata de reemplazarlo con opciones que nutren sin dañar: frutas frescas, agua con gas,
en lugar de refrescos cereales integrales, en lugar de pan blanco. Estos cambios no solo estabilizan los niveles de glucosa, sino que reducen drásticamente la inflamación interna. Y cuando la inflamación cede, la próstata respira el flujo, mejora, las noches se vuelven más tranquilas. Lo más revelador es ver cómo un hábito tan aparentemente pequeño puede transformar la vida de un hombre. Reducir o eliminar los azúcares refinados no es un simple consejo dietético, es un paso decisivo para recuperar la libertad que parecía perdida. Porque cada cucharada de azúcar que dejamos atrás es como quitar un ladrillo del muro que oprime la próstata. Poco a poco, se abre un espacio para que el cuerpo haga lo que mejor sabe hacer: sanar. Cuando hablamos de inflamación de hormonas, de moléculas y de radicales libres, puede sonar como algo lejano, abstracto, casi ajeno a la vida cotidiana. Pero todo esto se vuelve real cuando lo vemos en la experiencia de hombres de carne y hueso, que un día deciden hacer un cambio y descubren que no era la edad la que les robaba el descanso, sino la forma en que estaban alimentando su cuerpo. La ciencia es clara. Un metaanálisis publicado en la revista Nutrients revisó decenas de estudios y encontró que los patrones dietéticos ricos en frutas, verduras y pescado están directamente asociados con un menor riesgo de hiperplasia prostática benigna y con síntomas más leves. Por el contrario, las dietas cargadas de carne roja, lácteos enteros y azúcares refinados mostraron consistentemente el efecto contrario. Y no hablamos de diferencias pequeñas, los números muestran una reducción significativa en la probabilidad de sufrir esos síntomas, que tanto limitan la vida de un hombre. Pero más allá de los gráficos y estadísticas, lo verdaderamente poderoso es ver cómo esto se traduce en la vida real. Recuerdo el caso de Roberto, un hombre de 65 años, maestro jubilado, que llegó con el rostro cansado y la mirada vencida. Me contó que se levantaba hasta 5 veces cada noche para ir al baño, que ya no podía disfrutar de una tarde en el parque, porque siempre estaba pendiente de dónde estaba el servicio más cercano, y que la relación con su esposa se había deteriorado porque la fatiga y la frustración no le dejaban espacio para nada más. Su dieta era la típica de alguien que había seguido las costumbres de toda la vida: un tazón de cereales con leche entera por la mañana, un bocadillo de jamón y queso, al mediodía carne roja, varias veces a la semana, y algún dulce por la tarde para acompañar el café. Nada que pareciera extremo, nada que levantara sospechas. Pero cada uno de esos elementos sumados, día tras día, estaban alimentando el círculo de la inflamación. Le propuse un cambio sencillo: sustituir la leche entera por una bebida vegetal sin azúcar, añadida reducir la carne roja a una sola vez por semana, aumentar las raciones de verduras de hoja verde y apostar por el pescado como fuente principal de proteína animal. Al principio fue escéptico. ¿De verdad cree que dejar la leche o la carne puede cambiar algo tan arraigado?, me preguntó. Le pedí que lo intentara durante 30 días sin más compromisos. 3 semanas después, recibí su llamada. Su voz tenía un matiz distinto, una mezcla de sorpresa y alivio. Me dijo que la noche anterior solo se había levantado una vez, que el flujo era más fuerte y que por primera vez en años se sentía descansado al despertar. No hablaba solo de orinar, mejor hablaba de recuperar un pedazo de su vida que creía perdido para siempre. Y lo más significativo era cómo lo contaba con una emoción contenida, como quien descubre un secreto que siempre estuvo delante de sus ojos y que, sin embargo, había ignorado. El caso de Roberto no es una excepción. Lo he visto repetirse una y otra vez en hombres que se atreven a probar un cambio aparentemente simple. Lo que los transforma no es una pastilla mágica, ni un procedimiento invasivo, sino la decisión de dejar de alimentar el fuego de la inflamación. Porque cuando se quita la leña del fuego, el cuerpo responde, se calma, se reorganiza. Estos testimonios reales, respaldados por la ciencia, son la prueba más contundente de que no estamos hablando de teorías bonitas. Estamos hablando de una estrategia concreta, posible y al alcance de cualquiera. Y la diferencia no se mide solo en la frecuencia de las visitas al baño, sino en la energía recuperada, en la confianza, para salir sin miedo, en el brillo que vuelve a los ojos de un hombre cuando siente que aún tiene el control de su vida. Una de las preguntas más frecuentes que recibo es: ¿cómo empiezo sin sentir que voy a fracasar? Y la respuesta siempre es la misma. Empieza simple, empieza pequeño. No se trata de transformar toda tu vida de la noche a la mañana,
Se trata de darle a tu cuerpo una señal clara constante que pueda reconocer y sostener. El error más común es intentar hacerlo todo a la vez, dejar los lácteos, la carne, el azúcar, cambiar la rutina, tomar suplementos. Esa avalancha de cambios suele durar unos días y después se derrumba. El camino real es otro, elegir un punto de inicio y comprometerse con él. Imagina que decides comenzar con la leche. No necesitas pensar en renunciar a todo lo que te gusta. Solo en sustituir ese vaso de leche entera del desayuno por una bebida vegetal sin azúcar, añadida avena, almendras, coco. El cuerpo lo nota, la próstata lo agradece, y tú sientes que el cambio es posible. Ese es el primer ladrillo. Después, cuando ya es parte de tu rutina, pasas al siguiente: reducir la carne roja a una sola vez por semana, o reemplazarla por pescado, pollo, o incluso legumbres. Poco a poco, sin presión, tu plato se convierte en tu medicina. El secreto está en entender que no es privación, es empoderamiento. Cada vez que eliges una alternativa más sana, no estás perdiendo algo, estás recuperando control. Estás enviándole un mensaje a tu cuerpo: estoy contigo, te estoy cuidando. Y ese mensaje se acumula día tras día, hasta convertirse en una nueva forma de vivir. Otra estrategia poderosa es el intercambio inteligente. Si te gusta el pan blanco, prueba con pan integral de grano completo. Si te cuesta dejar los refrescos, cambia por agua con gas y unas gotas de limón. Si eres amante de los postres, apuesta por la fruta fresca o por pequeños trozos de chocolate negro. El objetivo no es cortar de raíz todo lo que disfrutas, sino transformar esos momentos en oportunidades para nutrirte en lugar de dañarte. La constancia pesa más que la perfección. No pasa nada si un día comes algo fuera de lo recomendado. Lo que importa es lo que haces la mayoría de los días. He visto cómo un solo hábito bien consolidado, dejar el azúcar en las bebidas, añadir verduras verdes en cada comida o cambiar la leche entera por vegetal, puede marcar la diferencia en apenas un mes. Porque el cuerpo no necesita perfección, necesita coherencia. Y aquí hay un punto clave: rodéate de apoyo. Si tu familia sabe que estás en este proceso, pueden ayudarte a sostenerlo. Si compartes tu meta con un amigo, será más fácil mantener la motivación. Incluso cocinar con tu pareja o probar nuevas recetas puede convertir el cambio en una experiencia compartida, no en una carga. Lo que más sorprende a los hombres cuando inician este camino es que los beneficios llegan mucho antes de lo que imaginan. En pocas semanas, muchos notan menos visitas al baño, un flujo más fuerte, más descanso durante la noche. Pero también aparecen cambios que no esperaban: más energía, al despertar mejor concentración, más ligereza en el cuerpo. Y todo esto refuerza la motivación para continuar. El mensaje central es este: no es una lucha contra tu cuerpo, es un pacto con él. Cada pequeño cambio que sostienes es como un recordatorio de que todavía tienes poder, de que tu salud no depende solo de la edad o de la genética, sino también de lo que decides poner en tu plato. Y esa es una de las decisiones más importantes que un hombre puede tomar. He visto a muchos hombres confiar en soluciones rápidas, esperando que una pastilla o una intervención resuelva de inmediato lo que llevan años sintiendo en silencio. El problema es que esos enfoques, aunque puedan dar alivio momentáneo, se dirigen únicamente al síntoma. Son como levantar una casa sobre arena: parece firme al principio, pero con el tiempo se desploma porque no hay base que lo sostenga. Lo que realmente marca la diferencia no es apagar la alarma del cuerpo, sino darle un terreno sólido sobre el cual pueda reconstruirse. Ese terreno es la alimentación. Cada bocado que eliges puede ser una herramienta para sanar o un combustible para el daño. No se trata de fórmulas mágicas, ni de renunciar a todo lo que disfrutas, sino de entender que la dieta es el cimiento que sostiene la salud masculina en todos sus aspectos. Cuando eliminas lo que enciende la inflamación y lo sustituyes por lo que nutre y protege, no estás maquillando un problema, estás cortando de raíz el círculo que lo alimenta. Esa es la diferencia entre un parche temporal y un cambio que perdura. Nunca es demasiado tarde para empezar. He acompañado a hombres de distintas edades que, incluso después de sentirse derrotados, descubrieron que bastaba un ajuste sencillo para notar cómo su energía regresaba, cómo su confianza volvía a instalarse en cada gesto, en cada mirada. No necesitas transformarlo todo de la noche a la mañana. Basta con elegir un cambio pequeño, sostenerlo con constancia y permitir que tu cuerpo
reciba la señal de que todavía puede confiar en ti. Lo que quiero que recuerdes es, esto sigues vivo, sigues siendo capaz y sigues siendo un hombre completo. La elección está en tus manos. Si este video te dio esperanza o te ofreció información útil, tómate un momento para darle like, compartirlo y dejar tu comentario aquí abajo. Leo cada palabra, porque tu voz ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que lo necesitan. Y si quieres apoyar este canal para que sigamos creando contenido honesto y basado en la ciencia, considera suscribirte. Cada gesto, por pequeño que sea, marca la diferencia.